Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 del libro del profeta Ezequiel. En este capítulo 3 nosotros podremos aprender muchas lecciones, pues el llamado que Dios le hace a Ezequiel es el llamado que nos hace a nosotros hoy. También Dios nos ha puesto por atalayas. También Dios nos ha puesto por mensajeros, por predicadores, que llevemos este mensaje especial de salvación a muchas personas. A un pueblo que está rebelde, a un pueblo que no quiere escuchar, a gente que está empeñada en seguir sus propios deseos carnales, pero no quieren nada con Dios. Hoy día la gente es así. A Ezequiel Dios le dijo: tú le vas a hablar a un pueblo terco, a un pueblo testarudo, rebelde, que no te va a querer escuchar, pero tú debes predicarles. Entonces hoy también es igual. Nosotros le hablamos a un pueblo, a una gente que no quiere escuchar. Personas que en sus propósitos o en sus metas no está Dios. Hay muchos que no ponen a Dios en sus metas. Sin embargo, Dios nos ha enviado. Predícales, háblales, amonéstales e enséñales. Si ellos escuchan y se arrepienten, entonces tú has salvado a tu hermano. Pero si no escuchan, tú habrás salvado tu responsabilidad. Leamos entonces el capítulo 3. Dice el versículo 1, Ezequiel 3:1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Comer el rollo. Este era un mensaje interesante porque antes de salir a predicar este mensaje, Ezequiel debía interiorizarlo él, debía predicárselo a sí mismo. Eso nos enseña, querido hermano, antes de nosotros salir, antes de nosotros hablar, antes de nosotros mostrar este mensaje a otras personas, debemos primero interiorizar en nosotros. Es decir, comer este mensaje, comer este libro, comer este rollo, compartir con nosotros mismos, llevar este mensaje a nuestro corazón, ser transformado por la palabra de Dios y luego entonces podremos llevarlo a otras personas. Es importantísimo que lo hagamos, porque no podremos ser buenos testigos si no vivimos, si no experimentamos lo que Dios nos pide que nosotros experimentemos. Por ejemplo, vamos a hablar del amor de Dios, pero en nuestro corazón hay rivalidad, hay rencor con los hermanos. ¿Qué efecto va a tener ese mensaje? Ninguno. Las personas van a escuchar, pero van a decir: no, este simplemente es un hablador porque dice, pero no hace. Este era el problema de los escribas y los fariseos. Allí en Mateo capítulo 23, Jesús condena esta práctica. Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos digan que hacéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis nada de lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Entonces es un mensaje que no tiene poder. Es un mensaje que no es efectivo. Para que el mensaje sea efectivo, querido hermano, tú debes devorarlo, comerlo primero tú y luego entonces allí sí compartirlo a las demás personas. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Y abrí mi boca, dice el versículo 2, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La referencia a este episodio o a este evento lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 al 10, donde el profeta Juan también fue enviado por Dios a comer el rollo, pero representando a aquel pueblo que Dios levantaría un día para predicar un mensaje especial. Ese mensaje del año 1844, el mensaje de la segunda venida. Era un mensaje dulce. Al principio, dice Juan, fue dulce. Cuando empecé a devorarlo, cuando empecé a comerlo, cuando leemos el mensaje de Dios, es dulce. Cuando leemos los mensajes del Señor, son dulces, hermosos, deliciosos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero luego que empezamos a compartir, a experimentar con Dios, que empezamos en esta vida del cristiano, vienen las pruebas, vienen los momentos sin sabores, vienen las crisis, los problemas, y allí ese mensaje que fue dulce empieza a tomar un tinte de amargo. Eso fue lo que le pasó al profeta Juan. Él lo comió, dice, cuando lo comí fue dulce, pero luego en mi vientre fue amargo. Y ahora Ezequiel lo come y dice, fue dulce,
Pero a medida que Ezequiel empieza a predicar y empieza a recibir las amenazas, empieza a recibir los rechazos de las personas, el mensaje se convierte y se torna en un poco amargo. Pero debemos predicarlo. No importa cómo sea, debemos predicarlo, querido hermano. La gente te escuche o no te escuche, hay que predicarlo porque ese es el mensaje de Dios. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lenguas difíciles, cuyas palabras no entiendes, y si a ellos te enviaran, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere oírme a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Y empieza a comisionar Dios al profeta y prepararlo para que cuando él reciba el rechazo de la gente no se desanime, porque es una gente rebelde, terca, cruel, que habían torturado ya a Jeremías, que habían torturado a Isaías y los profetas que habían venido, pero ahora Ezequiel está en medio del cautiverio, está allí con los cautivos de Babilonia, pero tiene que predicarles el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Eso es algo muy especial. Y mira lo que dice el versículo 11. Después de comisionarlo, Dios le dice a quién debe predicarles. Dice: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Interesante. Háblale a los cautivos. El mensaje del profeta Ezequiel entonces era dirigido a los cautivos que estaban en Babilonia. Este era el mensaje. 5 años después del cautiverio fue llamado para hablarle un mensaje de esperanza a aquellos que tal vez habían perdido esperanza. Otros estaban acostumbrados ya en Babilonia, pero debía predicárseles a ellos también para que no olvidaran al Dios de Israel. Así que el mensaje de Ezequiel fue a estos cautivos. El de Jeremías, por otra parte, fue un mensaje al remanente de Judá, aquellos que quedaron allí y no fueron deportados. Jeremías tuvo que predicarles a ellos para que no se desviaran. Sin embargo, puedes leer allí en el capítulo 43, 44 de Jeremías cómo esta nación, aquellos que quedaron allí en Judá, que no fueron deportados, aún así no quisieron escuchar el mensaje de Jeremías, y se cree que ellos lo llevaron a Egipto y allí mataron a Jeremías apedreado. ¿Por qué? Porque él les predicaba que no se entregaran a los egipcios, sino que se sometieran a Dios, que se quedaran allí en Jerusalén, en Judá, y que se sometieran a el pueblo de Babilonia. Pero ellos no quisieron escucharlos. Luego, entonces, el mensaje de Daniel es a la corte de Babilonia. Solamente alguna parte de su libro que estuvo sellada hasta el tiempo del fin, Daniel capítulo 12, versículo 4, que es para nosotros hoy día. Estos 3 profetas fueron contemporáneos. Sin embargo, sus esferas de responsabilidades eran diferentes. Ezequiel a los cautivos, Jeremías a los que quedaron allí en Judá, al remanente que quedó, y Daniel a la corte de Babilonia. Ahora, el versículo 12 dice: y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Mira que Ezequiel recuerda la visión que se le presenta allí en el capítulo 1, que le da ánimo, le da fortaleza, porque tal vez él estaba vacilando, estaba un poco desanimado al escuchar la responsabilidad grande que tenía de ir a predicar a un pueblo rebelde. Pero Dios le recuerda la visión que le había presentado al principio para darle ánimo, para darle fortaleza, para levantarle las esperanzas, y entonces Ezequiel pudiese predicar. El versículo 17, ahora del versículo 16 en adelante, entra un mensaje. Es el mismo, solo que ahora le da un nuevo nombre. Le dice el atalaya. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Como te decía, aparentemente Ezequiel estaba vacilando, porque mira que Dios le repite una vez más el mensaje, le envía una vez más, lo comisiona nuevamente, y entonces Ezequiel va.
La figura que se le presenta aquí a Ezequiel es de una atalaya. Una atalaya era el centinela militar que estaba allí en la torre vigía, y el trabajo de este hombre era advertir a la gente, advertir al pueblo del peligro que venía, del peligro que se avecinaba. Este era el mensaje, o esta era la responsabilidad que tenía Ezequiel: advertir al pueblo del peligro que se avecinaba, de entregarse a Dios, de someterse al Señor. Y el mensaje era claro, porque mira lo que dice el versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué pesada responsabilidad la que tiene el profeta. Debía predicar, no podía quedarse quieto, solo, callado, no, tenía que ir a hablarle, que el impío escuchara, porque si se perdía y él no le predicaba, entonces la responsabilidad caía sobre el profeta. Ahora el versículo 19, mira lo que dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tu responsabilidad, querido hermano, mi responsabilidad termina cuando nosotros presentamos el mensaje que Dios nos ha entregado. Si no lo presentamos, todavía tenemos responsabilidad. Por eso es que yo te envío este mensaje cada mañana, porque estoy cumpliendo mi responsabilidad. Mi responsabilidad termina cuando yo te grabo este audio y te lo envío, pero ahora entra tu responsabilidad, que lo escuches y puedas obedecer. Sin embargo, el atalaya debe hacer bien en preguntarse si ha dado la advertencia en forma más efectiva posible y durante un tiempo suficientemente largo. No solamente es presentarlo, esto es otra cosa interesante. No solamente es presentar el mensaje, sino presentarlo de forma adecuada y que sea suficiente, o sea, por buen tiempo. Eran preguntas que debía hacerse el profeta. ¿He presentado bien el mensaje? ¿Lo he dado por buen tiempo? ¿O solamente lo mencioné así por encimita y ya? No, tenemos que ser efectivos predicadores, mensajeros de Dios. Y Dios quiere, querido hermano, mensajeros que estén comprometidos 100% con su obra. Dios te está llamando hoy, querido hermano. Dios te está llamando porque quiere capacitarte, porque quiere prepararte y enviarte a llevar un mensaje de esperanza a un pueblo que está pereciendo. Pero tú debes tomar una decisión hoy: seguir el mensaje del Señor. Primero debes devorarte, comer ese mensaje, experimentar tú mismo en Cristo y luego llevar este mensaje a otras personas. Tal vez te sientas desanimado porque tú predicas y sientes que la gente no te escucha. Pues debes levantar el ánimo, porque el Señor te da fortaleza. Mira, el profeta, cuando se sentía desanimado, el versículo 24, por ejemplo, dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Esto es lo que hace Dios, querido hermano. Cuando el mensajero del Señor se sienta desanimado, Dios le da fuerzas, Dios le da ánimo, le da fortaleza, le motiva a continuar en este mensaje especial, a continuar en esta obra especial de llevar la palabra suya a muchas personas. No son tus palabras, no son tus métodos, no es tu fuerza, es Dios quien te capacita, es Dios quien te usa. El versículo 27 termina el mensaje del capítulo 3 diciendo: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque casa rebeldes son. Nótese bien, es Dios quien abre tu boca, es Dios quien habla por ti, es Dios quien da este mensaje. Por eso solamente tú debes dejarte utilizar por el Señor y Él hará todo el trabajo. Por eso hoy, querido hermano, déjate utilizar por el Señor. Deja que Él entre en tu boca, deja que Él entre en tu mente, deja que Él entre en tu vida y tú seas un instrumento perfecto en sus manos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!